¿Has sentido que invertir en la bolsa es complicado, que necesitas demasiado conocimiento o que el riesgo es demasiado alto? Es normal. Mucha gente piensa que para invertir necesitas estudiar horas y analizar cada empresa individualmente. Pero, ¿y si hubiera una forma más fácil, segura y efectiva de hacer crecer tu dinero sin que tengas que elegir cada empresa manualmente? Aquí es donde entran los ETF o fondos cotizados en bolsa, una herramienta que ha transformado la manera en la que las personas invierten. Los ETF te permiten invertir en cientos de empresas con una sola compra, reduciendo el riesgo y haciéndolo todo mucho más accesible. Pero, ¿cómo funcionan realmente? ¿Qué ventajas tienen frente a las acciones individuales? ¿Cuáles son los errores más comunes y cómo evitarlos? Hoy no solo vamos a explicarlo de forma sencilla, sino que también te compartiré estrategias prácticas para aprovechar al máximo los ETF. Y lo más importante, verás el panorama de la inversión con más claridad y confianza que nunca. Imagina que estás en un supermercado. Tienes dos opciones para hacer tus compras. Opción 1. Vas recorriendo los pasillos y seleccionas cada ingrediente manualmente: pan, carne, queso, lechuga, tomate. Si quieres hacer una hamburguesa, necesitas elegir bien cada producto, asegurarte de que sea de calidad y que todo combine bien. Opción 2. En la entrada del supermercado hay una canasta prearmada con todo lo necesario para hacer hamburguesas. Alguien ya seleccionó los mejores ingredientes por ti, todo está equilibrado y listo para cocinar. Así funcionan los ETF. Comprar acciones individuales es como elegir cada ingrediente uno por uno. Necesitas investigar cada empresa, analizar su potencial y asegurarte de que sea una buena inversión. Invertir en un ETF es como comprar la canasta prearmada. En lugar de elegir manualmente cada empresa, inviertes en un fondo que ya incluye una selección diversificada. Por ejemplo, si quieres invertir en tecnología, podrías comprar acciones de Apple, Microsoft, Google y Amazon. O simplemente puedes comprar un ETF tecnológico que ya incluye esas empresas. Y aquí viene la clave: si una empresa dentro del ETF no tiene un buen desempeño, las otras pueden compensar su caída, reduciendo el riesgo. Es por eso que los ETF se han convertido en una de las formas más inteligentes y seguras de invertir sin complicaciones. Pero, ¿cómo se compran y venden los ETF? Un ETF se comporta como una acción normal. Puedes comprarlo y venderlo en la bolsa en cualquier momento del día. Pero hay una diferencia importante: en lugar de comprar una sola empresa, estás comprando un paquete con muchas compañías dentro. De esta manera, si compras un ETF del S&P 500, con una sola compra estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Qué significa esto para ti como inversionista? Diversificación automática. Tu dinero se distribuye en múltiples empresas en lugar de depender de una sola. Menos riesgo. Si una empresa baja, hay otras dentro del ETF que pueden equilibrar la caída. Accesibilidad. No necesitas un gran capital para acceder a múltiples empresas. Bajos costos. Los ETF suelen tener comisiones más bajas en comparación con otros fondos de inversión. Pero no todos los ETF son iguales. Existen diferentes tipos y cada uno tiene su propósito. Aquí hay algunas de las categorías más comunes. ETF de índices. Siguen un índice específico como el S&P 500 o el Nasdaq 100. Son ideales para quienes buscan crecimiento estable a largo plazo. ETF sectoriales. Se enfocan en industrias específicas, como tecnología, salud o energía. Si crees que un sector crecerá en el futuro, estos ETF pueden ser una excelente opción. ETF de bonos. En lugar de invertir en empresas, estos ETF agrupan bonos gubernamentales o corporativos. Son más seguros pero ofrecen menor rentabilidad. ETF inversos. Suben de valor cuando el mercado baja. Son usados para estrategias de cobertura o trading. ETF apalancados. Multiplican el rendimiento o la pérdida de un índice. Son más riesgosos y no recomendados para principiantes. ¿Cómo elegir el mejor ETF para ti? Investiga en qué empresas invierte el fondo. Revisa los costos y comisiones. Evalúa su rendimiento histórico. Y considera si es una inversión a corto o largo plazo.
La clave está en saber cómo usarlos correctamente. Porque no basta con solo comprar un ETF y esperar que el dinero crezca. Hay estrategias inteligentes que pueden hacer que tu inversión sea mucho más efectiva, y aquí es donde entran los atajos financieros. Veamos las 6 mejores estrategias para invertir en ETF de manera inteligente. Elige ETF de bajo costo. Los ETF tienen un costo de administración llamado Expense Ratio. Mientras menor sea este costo, mayor será tu rentabilidad a largo plazo. Diversifica tu portafolio con diferentes ETF. Si inviertes solo en tecnología y el sector cae, podrías perder dinero. Combinar ETF de distintos sectores ayuda a mantener tu inversión estable. No optes por ETF con poco volumen de negociación. Si un ETF tiene baja liquidez, podrías tener problemas para venderlo. Asegúrate de que el fondo tenga suficiente volumen diario de transacciones. Reinversión de dividendos. Algunos ETF pagan dividendos. Si los reinviertes, tu inversión crecerá más rápido gracias al interés compuesto. Invierte con visión a largo plazo. Los ETF de índices han demostrado crecer con el tiempo. Mantener la inversión por años aumenta las probabilidades de obtener buenos retornos. Cuidado con los ETF apalancados. Estos fondos pueden generar grandes ganancias en poco tiempo, pero también pueden causar grandes pérdidas si no los manejas bien. Los ETF han cambiado la forma en la que cualquiera puede invertir, haciéndolo más fácil, accesible y eficiente. Pero aquí es donde muchos se quedan a mitad del camino. No se trata solo de comprar un ETF y esperar. La diferencia entre una inversión exitosa y una mediocre está en la estrategia que usas. Y si realmente quieres que tu dinero trabaje para ti de la manera más efectiva posible, hay un siguiente paso que necesitas conocer. Nos vemos allí.